Tarde. A ver, continuamos con este debate, ¿no? La moción de censura contra Dimitri Senmache. Escuchábamos hace un momento al congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, señalar que él va a votar en contra de la moción de censura porque de alguna forma tratar de votar o buscar la salida del ministro del Interior es favorecer a la fuga del prófugo Juan Silva. Queremos escuchar, a ver, quizá otra posición o por ahí la misma. Estamos conectados ya con Diego Bazán, congresista de Avanza País. ¿Cómo está, congresista Bazán? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Como siempre, un gusto estar con ustedes. No, a ver, un gusto nuestro, pero ¿cuál es la posición suya o de su bancada? ¿Van a votar a favor, en contra de la moción de censura? Nosotros tenemos ya una posición clara, bastante enmarcada. Le hemos conversado hace unos días en reunión de bancada. Vamos a apoyar, sin lugar a dudas, la moción de censura porque consideramos que hay una responsabilidad política por parte del ministro del Interior, el señor Senmache. Y además de ello, hay que agregar y hay que ser bastante claros que hay una posición de encubrir desde el inicio, lo venía diciendo, lo advertí, debió capturarse o debió tomarse medidas para no permitir la fuga del señor Juan Silva. Se hizo, se le dio tiempo después de la presentación en el Congreso y hoy la realidad es que no existe voluntad de capturarlo. Así que estamos nosotros y hemos sido bastante claros en ese sentido. Vamos a apoyar esta moción de censura. ¿Y qué le parecen posiciones como la del congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, que señala que votar a favor de esta censura es más bien querer proteger a Juan Silva? Tiene su posición personal, la respeto, sin embargo no la comparto, puesto que es real que hay un encubrimiento en este momento. Hay que entender que el titular del pliego es el señor Senmache, y si él direcciona las políticas públicas, y en este caso direcciona a la policía, no va a haber ninguna voluntad absoluta, y la señora ha tenido varios días para dar muestras de que quiere capturarlo, y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Ahora, no quiero ponerme en una posición de defender al ministro Senmache, pero en la argumentación, ¿no? ¿Qué garantiza que sacando al ministro Senmache vayamos a tener un mejor ministro del Interior o alguien que sí quiera capturar a Juan Silva? Eso no lo podemos garantizar nosotros, eso lo tiene que garantizar el Ejecutivo. Definitivamente, sacándolo, creo yo que vamos a dejar de ser la persona que ha sido colocada ahí para encubrirlo y para evitar que se capture no solo al señor Juan Silva, sino otros personajes involucrados en toda esta situación. Pero realmente, las actitudes que ha tenido el presidente en los últimos días dejan mucho que desear. Podemos tener otro ministro peor realmente, pero no podemos por eso dejar de hacer nuestro trabajo de control político. Y esa censura es obviamente provocada por esas actitudes y esa responsabilidad política que recae sobre el ministro. ¿Y quién cree que busca realmente proteger a Juan Silva? ¿O por qué hasta el día de hoy, no solo Juan Silva, ¿no? Bruno Pacheco, el sobrinísimo Fray Vázquez Castillo, están prófugos de la justicia, ambos hace más de 2 meses. Es decir, esto ya escapa al ministro Senmache. Aquí pareciera que pasa algo más. No es que escape del ministro Senmache, es la responsabilidad del ministro Senmache. Si un ministro que es colocado para que actúe con responsabilidad, para que primero piense en los intereses del país, y hoy el pueblo peruano reclama explicaciones, y esas explicaciones pero mi pregunta es si llegaba solo hasta el ministro Senmache o había un poder más arriba que no quiere que se capturen estos personajes. Este es un tema directo, y lo he dicho en diversas ocasiones, del presidente de la República. El presidente es quien coloca al ministro y el presidente es el menos interesado en que estos temas se transparenten. El presidente es el menos interesado en que se logre la captura del señor Juan Silva. Y lo dije en su momento, me parece lamentable que finalmente se informó dónde o cuál era el paradero del señor Juan Silva, y cuando la policía llegó, intervino la casa de la vecina. Entonces, eso no es un trabajo de encubrimiento, eso no es proteger al señor Juan Silva. En ese sentido, si el presidente ordena, y lo ha ordenado, y lo ha colocado precisamente el señor Senmache, lamentablemente ahí, para seguir encubriendo y evitar la captura de esos personajes, el señor Juan Silva tiene que irse, porque no podemos hacer en estos momentos algo más contra el presidente, pero indudablemente es el presidente quien direcciona. Ahora, permítame cambiar un poco de tema, también importante, que vincula directamente al presidente Castillo. La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República ha recomendado una acusación
constitucional contra el presidente y lo acusa de 4 presuntos delitos: organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y colusión en el caso del puente Tarata 3, ascensos en las Fuerzas Armadas y el caso pues de las reuniones en Zarratea. Hay una posición de Avanza País. ¿Cómo evalúan este informe que ha presentado el congresista Ventura? Bueno, es una posición personal porque todavía no lo hemos debatido en bancada, pero yo creo que se ha hecho un trabajo bastante objetivo y transparente desde la comisión. Hay que recordar que esa comisión incluye miembros incluso del oficialismo, pero la mayoría ha concluido, el informe ha sido favorable y ha concluido que hay responsabilidades. Yo no dudo de eso porque lo vengo diciendo, hay responsabilidad directa del presidente, eso ya lo tiene que determinar la subcomisión de acusaciones constitucionales y también lo tiene que determinar el Ministerio Público. Ambos tienen que tener celeridad en este caso. El Perú está en piloto automático porque el presidente Castillo en estos momentos le dedica el 50% de su tiempo a defenderse de un proceso que está en el Ministerio Público y de un proceso que está en el Congreso, no provocado por nosotros, es provocado por él es el quien se han visto inmerso en esta serie de denuncias. Entonces yo apoyo la labor de la Comisión de Fiscalización, la voy a apoyar hasta el final, no me queda duda, hay contundencia en la acusación, esperemos lo que determina la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de ahí en adelante también el Pleno del Congreso. Ahora, desde el lado del presidente, su abogado, Benji Espinosa, en la mañana escuchaba al canciller César Landa en Ampliación de Noticias señalar que la comisión ha cometido varios errores y ha perjudicado el proceso, como adelantando opinión por parte del presidente, el congresista Héctor Ventura. ¿Considera que esto es correcto, que quizás se cometieron errores que desvirtúan la presentación de este informe? Para nada, yo creo que esta es una comisión política, se sostiene sobre lo político, obviamente respetando sí el debido proceso. Yo creo que acá se ha respetado, el presidente de la República ha tenido la oportunidad en 4 ocasiones de asistir y de dar su declaración, en todas, absolutamente en todas, primero como testigo y luego como investigado se ha negado a acudir, le han dado todas las posibilidades, incluso han respetado la prerrogativa que tiene el presidente de declarar en Palacio de Gobierno, y no lo ha hecho. Entonces acá quien ha faltado no es la comisión ni el presidente, ni el presidente de la comisión, sino el presidente de la República, que no ha querido transparentar y le ha vuelto a mentir al pueblo peruano, porque dijo en su momento él cuando lo entrevistaron, cuando lo entrevistó Televisión Nacional, dijo que él iba a declarar, que quería presentarse, sin embargo no lo hace, caemos en una más de las mentiras a las que nos tiene acostumbrados el presidente de la República. Ahora, rapidito, congresista, la mesa directiva, que es importante y ya está en debate, ¿está de acuerdo que sea APP quien presida la futura mesa directiva como se ha planteado? Yo creo que se deben respetar los acuerdos, que hay que tener en política palabras, sin embargo en esta circunstancia quien debe evaluar si es conveniente presidir o no es APP. APP tiene que conversar con las otras fuerzas políticas, definitivamente APP se ha visto envuelto en algunas denuncias, en algunas acusaciones, en varios hechos que han mellado un poco la imagen, y creo que ellos también tienen que evaluar si es oportuno que lideren esta mesa. No dudo que a APP le corresponde ir en una de las vicepresidencias, sin embargo hay otras bancadas que podrían sin lugar a dudas también presidirla. Todo está en conversaciones. Yo creo que lo que corresponde en los próximos días es que cada bancada determine a su representante en la mesa directiva y de ahí las mismas bancadas se reúnan y determinen quién preside la mesa, vicepreside en cada una de los números, y de ahí obviamente lo que me queda clarísimo es que tiene que ser una mesa que recaiga en la oposición, porque necesitamos una oposición desde el Parlamento para que haga balance con el Se lo preguntaba así rapidito porque, leí un informe de la República que señalaban ya algunos congresistas emblemáticos de APP que no iban a ir, o que la carta no era Gladys Echaíz, que ellos iban a proponer a alguien de la interna del partido. ¿Qué pasaría en ese caso? Yo respeto mucho las decisiones que cada bancada tome al interno. Yo creo que no podemos de ninguna forma involucrarnos o meternos en las decisiones de Alianza para el Progreso. Ellos tienen que decidir a la interna quién es su representante, y obviamente el representante que ellos designen obviamente va a tener que también contar con la aprobación de las otras bancadas luego, pero antes adelantar posición no es lo más conveniente. Perfecto, congresista Bazán, muchísimas gracias como siempre. El congresista Diego Bazán de Avanza País, con sus posiciones respecto a esto. Ellos iban por la censura y ya es una decisión además tomada en bloque como bancada. 12:46 de la tarde, vamos rápido.